Muy buenos días. Vamos a continuar, ¿no?, con el poder legislativo, ¿no? Pero desde lo que vendría a ser, pues, la arquitectura del poder, ¿no? Eh, Del control parlamentario, la exigencia de responsabilidad política y el impacto, pues, que de una naturaleza estabilizadora dio lugar a la restauración del Senado, ¿no? Que todavía estamos en una etapa de expectativa, ¿no? Porque hay que ver cómo esto va a ir operando en el camino, ¿no? Algunos elementos ya hemos hecho mención, los hemos comentado, pero sí es prudente hacer ahora, ¿no?, un poco mayor hincapié de ello desde otras perspectivas, ¿no? Veamos, ¿no? Efectivamente, ¿no? La ley 31988, ¿no? Hizo quizá la reforma más gruesa, ¿no?, en la Constitución, y que trajo lugar como a alrededor de 50 artículos modificados, ¿no?, para poder adaptar un parlamento unicameral a otro bicameral, ¿no? De esa manera, por ejemplo, marca un antes y después, ¿no? Porque una de las premisas para la constitución, ¿no?, de la elaboración, la redacción de la Constitución 93 fue que el Parlamento sea unicameral, lo cual dio pie, como les había comentado antes, si no me equivoco, a que existan partidos políticos que no decidieron no intervenir. Por ejemplo, no hicieron, Acción Popular decidió intervenir porque prácticamente se condicionaban cómo tenía que ser el actual poder constituyente, cuando es una labor propia del poder constituyente, ¿no? Como decisión, pues, popular, ¿no? De discutir, ¿no? Y en esa capacidad de discutir, ¿no?, y poder darse una constitución en los términos que ellos quieren. Lo cierto es que, bueno, la mayoría tuvo el gobierno y, bueno, el Parlamento terminó siendo unicameral, ¿no? Y esa tensión, como ustedes pueden leer en la diapositiva, esa tensión irresuelta, ¿no? De un precisismo fuerte, ¿no?, armado con un Congreso unicameral que podía, de una manera, en primer lugar, restar el debate parlamentario, restar la doble reflexión, ¿no?, y lograr, ¿no?, que el presidente pueda tener la mayor cantidad de parlamentarios y de alguna forma pretender el control, ¿no?, del Parlamento, ¿no? Estas afirmaciones evidentemente tienen detractores, ¿no? También es cierto que algunos aluden, ¿no?, a las circunstancias que tenía el país, a los cambios que tenían que hacerse. No dejo de mencionarlas, ¿no? Pero el hecho es que, curiosamente, como les dije en la clase anterior, nuestro Parlamento es un Parlamento, una historia, nuestros parlamentos han sido bicamerales, aunque irónicamente que el Parlamento que más ha durado, ¿no?, en la historia de las constituciones durante la República ha sido el actual, ¿no? El Parlamento unicameral, ¿no? Y esto nos lleva, por ejemplo, ante las críticas, ¿no?, de las reformas que se han hecho a la Constitución, ¿no? Hablaban de reformas en por constituyente, y la más gruesa ha sido, pues, la reelección del Senado. Habría que recordar que lo siguiente: yo particularmente prefiero 50 constituciones, perdón, 50 reformas a 50 constituciones. Prefiero 50 reformas a 50 constituciones, porque para eso son las reformas, ¿no? Sobre todo en estados con constituciones rígidas, que son la mayoría, se requiere un gran consenso para poder alcanzar, para poder llegar, ¿no?, a consolidar, ¿no?, una enmienda, una reforma constitucional. Y esto nos lleva a lo siguiente, y es que las constituciones nacen con vocación de permanencia, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Incluso deben convertirse en una especie de pedazo de la historia, ¿no? No en pedacitos, sino un pedazo en la historia, ¿no? Y sobre ella, por ejemplo, de sus fundadores, ir realizando las enmiendas o reformas que sean necesarias, ¿no? Como ya comenté, la propia Constitución norteamericana, por ejemplo, eh, fue aprobada y todavía se admitía y reconocía la esclavitud, que luego fue abolida por una enmienda constitucional, ¿no? Eso, y sin contar que fue abolida, pero luego hubo un largo periodo de segregación racial, ¿no? Y eso es parte de la historia, ¿no? En Inglaterra igual, ¿no? También se costó, por ejemplo, que el Parlamento terminara la Cámara de los Comunes y una Cámara realmente popular, ¿no? Porque también había nobles, ¿no?
De hecho, cuando a un noble le preguntaron a un parlamentario qué opinaba de la nueva conformación de la Cámara de los Comunes, él contesta, nunca vi juntos tantos sombreros ordinarios, ¿no? Precisamente porque de alguna manera se había producido un gran cambio, ¿no? En Inglaterra, ¿no? No, para ser parlamentario no se exigía pues tener propiedades. Entonces, todo esto cambió la fisonomía, ¿no? De los parlamentos en el mundo. El paso al bicameralismo, como pueden leer ustedes abajo, ¿no? Transforma el choque directo de un sistema de doble reflexión, ¿no? Técnica y política. Ya vamos a ver. Todavía estamos en las primeras horas, veremos cómo esto se puede articular. Algo mencioné en la clase anterior, ¿no? Del día martes. Y hoy viernes, pues, quisiera pues destacar, ¿no? Un poco la relación entre ambas columnas, ¿no? La Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Y esta nueva configuración, ¿no? Que se puede realizar, ¿no? Un cameralismo nos pone el 93 al 23, en realidad fueron hasta el 24, ¿no? En realidad fueron hasta el año 24 en que se aprueba, ¿no? Y ya de alguna forma la vigencia ya es el año 26, o sea, ahora, ¿no? El tiempo ha pasado rápido. Pues bien, ¿no? Es inevitable hacer alusión al neopresidencialismo, ¿no? Porque concentra un poder que carece de atenuantes territoriales, como es el caso del Perú. El modelo neopresidencialista no podemos sumar, por ejemplo, una descentralización que no ha sido este, favorable, ¿no? Para la comunidad, para nuestra comunidad política, ¿no? Eh, el presidente, como bien saben, pues ejerce las funciones, ¿no? De jefatura de Estado y de gobierno, ¿no? El cual está legitimado por sufragio universal y directo. Podemos también nosotros destacar, ¿no? Esa asimetría estructural, ¿no? Porque a diferencia del modelo norteamericano, ¿no? El presidencialismo iberoamericano opera bajo un Estado unitario, salvo excepciones, ¿no? Como por ejemplo Argentina es federal, eh, Brasil también, bueno, Venezuela, pero en fin, México, pero es un federalismo que no opera similar al estadounidense, ¿no? Y hablar del antídoto institucional, pues la ausencia de una efectiva división territorial del poder, ya sea federalismo, comunidades autónomas, regionalismo, el Ejecutivo pues debe someterse a una dinámica parlamentaria bastante robusta, ¿no? ¿No? Para evitar, por ejemplo, y evitarse, por ejemplo, los caudillismos, ¿no? Y las autocracias, ¿no? Podemos observar nosotros, ¿no? La ausencia, pues, de federalismo, ¿no? De una división de territorio del poder mucho más acentuada, ¿no? En donde el presidente el jefe de Estado representa a todos, pero así como tiene grandes funciones, tiene grandes límites. La figura presidencial, pues, tiene estas dos dimensiones, como jefe de Estado y como jefe de gobierno, es lo típico del presidencialismo. Aquí, por ejemplo, habría que mencionar lo siguiente, ¿no? Cuando vimos la forma de gobierno neopresidencial en el Perú, ¿no? Que esto de la práctica depende mucho, ¿no? De la personalidad, del carácter, ¿no? Del presidente y sus habilidades, ¿no? Como estadista, para poder realmente llevar, ¿no? La conducción, ¿no? De la jefatura de Estado y también especialmente la de gobierno. En la práctica ya he reiterado que pareciera como que el primer ministro, el cual tiene las siguientes atribuciones, como mencioné, es ser el principal portavoz del presidente, después del presidente, coordina el trabajo de los demás ministros y refrenda actos del presidente. No es el único, cualquier ministro puede refrendar los actos del presidente. Sin él, la refrendación del acto es nulo. Eh, es cierto que
En la práctica, el primer ministro puede terminar compensando, ¿no?, las deficiencias de un presidente. Llegamos, por ejemplo, a un punto in extremis, ¿no? Cuando fue la elección del pasado julio de 2021, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, llegó ya a un punto quizá límite, ¿no? Eh, de esta manera, por ejemplo, lo que respecta, por ejemplo, a la figura presidencial, eh, repito, el jefe es el jefe de gobierno, pero de alguna manera, sin desprenderse del cargo de forma de gobierno, recurre, ¿no?, ante una deficiencia profesional, ¿no?, o de poca habilidad política, contar con un primer ministro que las tenga, ¿no? Y que además sea de una manera, antes era de agrado de la oposición del Parlamento cuando se exigía la investidura, ¿no? La cuestión de confianza obligatoria. Hoy ya no, ¿no? La hibridación del sistema, estamos haciendo alusión a estos elementos parlamentaristas que están en nuestro Congreso y que es bueno mencionar, ¿no? Es inevitable hablar de neopresidencialismo porque el Parlamento, en el Ejecutivo vemos, por ejemplo, la presencia de un elemento que no es muy presidencialista, que es un jefe de gabinete llamado presidente del Consejo de Ministros, pero que puede llevar las riendas, ¿no?, reales en la práctica, en lo material del gobierno, dependiendo de la personalidad del presidente y de sus habilidades. Pero por otro, en el Parlamento es un Parlamento que tiene instituciones, probablemente de otra forma de gobierno, que es el parlamentarismo, ¿no?, buscando tener el poder presidencial. Esto responde a lo que hablamos sobre la tendencia liberal y conservadora, ¿no? La liberal que buscaba el Parlamento fuerte, la conservadora que buscaba el Ejecutivo fuerte, ¿no? Y todo esto ahí se fue configurando, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿no?, y ha dado lugar a la forma de gobierno que tenemos, ¿no? Estamos hablando, como ya comentamos, de una separación atenuada, ¿no? De una separación atenuada. El Ejecutivo puede contar, ¿no?, en su gabinete, ¿no?, con miembros, ¿no?, del Parlamento. Eh, el modelo peruano, por tanto, rechaza una separación drástica, aunque no significa que sean compartimentos estancos, ¿no?, que tiene el presidencialismo clásico norteamericano. Eh, ¿Por qué? Porque además suma instituciones propiamente del parlamentarismo, ¿no? Y esto a causa de los liberales, ¿no? El sistema exige, ¿no?, la presencia de un consejo de ministros, ¿no? Además, el refrendo ministerial, que realmente es la institución parlamentarista más antigua, ¿no? Como deben haber visto en Constitucional 1, el refrendo ministerial equivale a que todo acto del presidente es nulo si carece de refrendación de un ministro. Es decir, no existe, no es válido, ¿no? Y esto viene de Francia, ¿no? Perdón, viene de Inglaterra, ¿no?, del principio de The King can do not wrong, ¿no? El rey no se equivoca, ¿no? Y esto, pues, fue llevado a Francia, ¿no? Y de Francia llegó hasta nuestra primera constitución, en 1823, está presente el refrendo, ¿no? No obstante, la avalancha de instituciones parlamentaristas empieza con fuerza desde la constitución de 1856, ¿no?, para consolidarse en 1860 y de ahí venir todas las instituciones restantes que conocemos y que hemos mencionado. Sobre la doble lealtad, ¿no? El presidente de la República nombra y remueve libremente a sus ministros, pero estos responden políticamente ante el Congreso, ¿no? Por eso habla de doble lealtad, ¿no? Los Estados Unidos, el presidente puede remover a su secretario de Estado si quisiera, no responden ante el Congreso, pero en el modelo peruano sí. En el modelo peruano sí, ¿no? No hay esa relación, ¿no?, fiduciaria que existía hasta hace poco con la investidura, pero aún así siguen dependiendo, ¿no? La teoría está herida, ¿no? Porque en realidad tendría que haber un lazo, ¿no?, de un vínculo jurídico, ¿no?, con la investidura, como para poder, te doy la confianza, te la puedo quitar. Pero hemos vuelto a lo que ocurrió, a lo regulado bajo la Constitución del 79, ¿no? Que puede ser nombrado primer ministro, pero sin condicionamiento, ¿no?
de una moción de aprobación de una moción de confianza. ¿De acuerdo? ¿No? Eso es. Sobre el escrutinio ordinario, escrutinio ordinario, pues, como pueden leer, calibra, ¿no? El nivel de fricción entre los poderes del Estado, ¿no? Esto es muy cierto también, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento realiza lo que el profesor político Enrique Chino Soto, que fue constituyente en el año 79 y en el año 93, hacía alusión a lo que era la gimnasia parlamentaria, específicamente cuando hablaba de la interpelación, ¿no? La gimnasia parlamentaria. Esto es algo muy interesante porque eso es, por ejemplo, hace poco, por ejemplo, ya en los medios de comunicación pueden ver que se dice, bueno, ya hay dos ministros que van a ser interpelados, hablan del interior, todavía no hace un mes, ¿no? Del gobierno, pero el interior y el de defensa, ¿no? Bueno, es gimnasia parlamentaria, ¿no? O sea, esto no es ningún demérito, ¿no? Es gimnasia parlamentaria. El Parlamento está cumpliendo con su deber. Ahora, sobre la oportunidad, ¿no? De que no llega un mes y están interpelando, bueno, o sea, digamos, es parte de sus competencias, ¿no? Dependerá de la habilidad de los ministros para poder superar, ¿no? Las preguntas que le envíen para que pueda responderlas desde el Pleno, ¿no? El nivel alto, ¿no? De fricción, vemos que están pues la estación de preguntas y las interpelaciones, ¿no? Las preguntas, como comenté, tienen menor, digamos, impacto mediático, ¿no? Que tiene la interpelación. Ambas son pues interacciones orales, ¿no? Las preguntas tienen una interacción oral periódica, presencial, ¿no? Cada vez que lo llama una comisión. Y hoy día, ante un parlamento bicameral, pues esta competencia recae en la Cámara de Diputados, ¿no? Que, como he mencionado, en ella reposa lo que sería la política doméstica, ¿no? La política doméstica, ¿no? La política eh, eh, sobre a quién se interpela, a quién se pregunta, qué ley se está discutiendo, cuáles han sido los debates, esa es la política doméstica. Y esto siempre serán pues cuando no hay nada que hacer, cuando se ha interpelado, cuando no ha convencido, cuando se le ha preguntado, se le ha invitado, pues es como la previa, ¿no? A una exigencia de responsabilidad política siempre que existan los votos, ¿no? Los votos para poder alcanzar que es la mayoría absoluta, ¿no? La mitad más uno, ¿no? De los diputados, ¿no? Hay un nivel intermedio, ¿no? Fricción media, ¿no? Que son las invitaciones que, como ya saben, esto nació en el Perú, ¿no? No se ha difundido, pero nació en el Perú porque de alguna forma son las menos tensas, ¿no? El ministro va, lo invitan, ¿no? Y va a la Cámara, no, ni siquiera a la Cámara, va a una comisión y ahí contesta las preguntas, ¿no? Presentándose en una sesión, ¿no? Cuando es invitado, ¿no? Actúen a las comisiones, al pleno para informar, pero suelen ser a las comisiones, ¿no? Facilite el diálogo técnico, ¿no? Al cual tiene que eh, brindar, pues, el ministro ante las observaciones, ¿no? Que haga una comisión con relación a un proyecto de ley que el Ejecutivo haya dejado para discutir en el Parlamento, ¿no? Y además tendrían que ahí, en ese mismo interín, pues tanto reunió el titular de la cartera, ¿no? Llámese salud, educación, trabajo, ¿no? Transporte, ¿no? En general, pueda dar luces, ¿no? Respecto a los cuestionamientos que los congresistas de la comisión respectiva hagan con relación al proyecto de ley, ¿no? Las observaciones, ¿no? Pero eso es política, eso es política. Y luego el nivel bajo, fricción baja, pues estamos hablando de los informes escritos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eh, nunca se sabe, ¿no? Cuando un parlamentario pide, por ejemplo, a un ministerio que le entregue el presupuesto, ¿no? ¿Cómo lo viene ejecutando? Como les dije en la última clase, debería tenerlo en mano, ¿no? Tener en mano en todo momento y ver si se está ejecutando adecuadamente, ¿no? Y fiscalizar y repetir que falta poco para acabar el año, no va a alcanzar a gastar el presupuesto y en qué se va a gastar apropiadamente, ¿no? En qué se está gastando y que el parlamentario pueda de alguna manera hacer esa
hormiga, ¿no? Que no deja, o esa mosca, ¿no? Que molesta el trabajo, ¿no? El ambiente. Entonces, esa es la fiscalización, esa es la viva fiscalización, ¿no? Obviamente, si no le entrega los documentos, esto genera responsabilidades de ley, ¿no? Porque el Parlamento encarna la representación política, ¿de acuerdo? O sea, no es que se represente a sí mismo, representa, ¿no? A la región, ¿no? Que lo ha llevado ahí, ¿no? Para que vele por sus intereses, ¿no? O sea, cuánto se va a gastar por una región, se está haciendo, qué está pasando, ¿no? Si no denunciar, ¿no? Si no denunciarlo en los medios, ¿no? En la Cámara, en los medios, ¿no? Se puede, y que rebote, ¿no? Y que rebote. ¿No? Ahora la función de los parlamentarios tiene unas particularidades, ¿no? Por ejemplo, muchos entran a las redes, ¿no? Y dan su información, no solo aquí, en todas partes del mundo, ¿no? Incluso, pues, repito, ¿no? En Costa Rica, la diputada es solita, ¿no? En el Parlamento, pero envía cantidades de reels, ¿no? Por los medios, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Explicando su disconformidad con algunas decisiones que se están tomando. Entonces, es una, pero parecen 20, ¿no? Porque es muy constante, no deja de enviar reels y dar sus opiniones políticas sobre el acontecer, ¿no? Doméstico, ¿no? De las relaciones ejecutivo-legislativo. Eh, Todo esto, pues, nos conduce, ¿no? Al siguiente título de la siguiente diapositiva, que repito, esto no los exime de leer el libro, de leerlo. La búsqueda de la verdad exige una especialización de control político, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, esto no es broma, ¿no? Eh, Dos cámaras, ¿no? Uno puede observar, ¿no? La Cámara de Diputados, pues hay dos palabras que son importantes, como es impulso legislativo, ¿no? Y de fiscalización, ¿no? Y en el Senado, pues podemos rescatar lo que es la revisión técnica y normativa, ¿no? Eh, la Cámara de Diputados, evidentemente, puede nombrar, ¿no? Comisiones investigadoras sobre asuntos de claro interés público, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, en los 80, se abrió una comisión para analizar todo el tema relativo a la violencia en el Perú, ¿no? Producto del terrorismo, ¿no? Eh, y más o menos diagnosticar y ver y fiscalizar, ¿no? Cómo se viene pues afrontando, ¿no? Este flagelo, ¿no? Algo no está pasando ahora también con la seguridad ciudadana, ¿no? En el caso de diputados, vemos también que ostenta los mismos apremios que el poder judicial, ¿no? Digamos, respecto a la celeridad para resolver los problemas, ¿no? Eh, eh, los poderes judiciales pues tienen en todas partes del mundo una alta carga procesal, ¿no? Y eso pues la justicia demora, ¿no? Lo que se refiere al Parlamento, pues los parlamentos pues, que discuten los problemas, no siempre se ponen de acuerdo, ¿no? Pero el arte está en lograr, por ejemplo, que, como les dije, ¿no? Que ambos que puedan dar algo de entendimiento para alcanzar, por ejemplo, lograr aprobar algo con la mayor cantidad de gente posible y lo que exija la ley, ¿no? Y eso es lo que mide, ¿no? El grado de la política, ¿no? No se trata de entrampamiento, ¿no? Por ejemplo, si se logran las medidas, el otorgamiento de medidas para legislar, por ejemplo, esto va a ser muy importante porque han logrado, digamos, un objetivo ante un parlamento que era mayoritario de la oposición, ¿no? Eso, la correlación de fuerzas no es la misma que en el Senado, ¿no? En el Senado con las justas llegan a tener mayoría, ¿no? Pero igual, se puede caer un senador que usualmente está del lado del gobierno, pero que, aunque no es del partido, pero puede cambiar de opinión. ¿Tiene posibilidad de hacerlo? Tiene, porque los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? En la práctica pueden estar sujetos al mandato imperativo de los partidos, ¿no? Eh, y esto pues, puede traer sanciones como ha ocurrido, ya comenté recientemente. Y luego esa facultad excepcional, ¿no? En la investigación los parlamentarios sí pueden pedir, ¿no? El levantamiento del secreto bancario
y la reserva también tributaria, ¿no? Pueden observar, ¿no? Para poder indagar, ¿no? La ruta del dinero, ¿no? Como dicen los fiscales, ¿no? Para poder llegar a investigar. Por eso los parlamentarios, es cierto que tienen que dotarse, ¿no? De comunicadores, ¿no? Para velar, ¿no? Por cómo se comunican con, con sus electores, con la ciudadanía, pero también necesitan contadores, ¿no? Contadores y si han trabajado en la Contraloría mejor todavía, ¿no? Para poder darnos cuenta de las irregularidades que se ven en el paso del dinero, ¿no? La ruta del dinero. El Senado, pues sí, asume investigaciones de índole estrictamente institucional, ¿no? O sea, el Senado representa, por lo menos la mitad del Senado representa a las regiones, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que ocurra tras el fenómeno del Niño eh, y las consecuencias económicas que eso traiga para las regiones y cómo los órganos regionales han utilizado recursos asignados, tiene que ser materia de una investigación, ¿no? Y entiendo que es del Senado, ¿no? Porque ahí están representados los miembros de la región. Luego ejerce el control normativo posterior, ¿no? Sobre los actos del Ejecutivo, sí, los decretos legislativos tendrán que ser revisados, ¿no? Su constitucionalidad, cada uno por el Senado. El Parlamento otorga contra el a cada diputados esta atribución, pero el Senado será aquel que los revise, como también los decretos de urgencia, ¿no? Que no espera, los dicta el Ejecutivo con rango de ley, pero que son en materia extraordinaria y por razón económica y financiera, dando cuenta al Senado, pero el Senado tiene que verificar que no hayan afectado la constitucionalidad. Esto es parte de, ¿no? Esto es parte de. Eh, Sobre el diseño bicameral, ¿no? Es evidente que estos 50 artículos que se han reformado han dado lugar a una irradiación, ¿no? En toda la Constitución. Pero también, por ejemplo, en lo relativo, ¿no? A la aplicación de los principios del debido proceso en sede parlamentaria, que esto se ha discutido con fuerza entre el 2000, ya entre 2015 hasta el 2021 se ha discutido, ¿no? Sobre estas comisiones a expresidentes, ¿no? Sobre el presunto enriquecimiento ilícito, ¿no? Y de alguna manera el presidente notar que si es que siente que está investigado, pero que no se le ha negado su derecho a la defensa, pues el Poder Judicial puede intervenir, ¿no? Sin necesidad que se esté judicializando la política, ¿no? El Tribunal Constitucional pues exige garantías de defensa, como pueden leerlo, ¿no? Plazo razonable, ¿no? Pues no puede perseguirse una persona de manera desproporcionada casi toda su vida, y esto acontece y eso va contra la libertad, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay delitos que en el derecho penal pues prescriben, ¿no? No se puede, ¿por qué? Por el valor que tiene consigo la libertad, ¿no? Y luego la motivación, ¿no? Para evitar una detención arbitraria, ¿no? Para evitar la justicia política de grado que sea impulsiva, ¿no? Que sea es como se pretendía, ¿no? Tener 3 años una persona con detención preliminar, ¿no? Va contra los principios de presunción de inocencia, ¿no? El plazo razonable, ¿no? Es una arbitrariedad, ¿no? Eh, Luego, sí creo, por ejemplo, que es importante que ante la duda, ¿no? De si un organismo del Estado, llámese el Ejecutivo, el Legislativo, crean que tiene una competencia, ¿no? Interprete que tiene una competencia, siempre es bueno aplicar la idea del favor potestatum separación, ¿no? O sea, en la duda siempre hay que apostar por la separación de funciones del poder, ¿no? Ante la duda yo no puedo atribuir una función a un poder del Estado si esta no ha sido expresamente conferida, ¿no? Por la Constitución. En materia de derechos y libertades opera al revés, ¿no? O sea, digamos, si no está legalmente prohibido, está permitido, ¿no? Todo está permitido si no está legalmente prohibido, ¿no? Y aún así, ¿no? Esa prohibición tiene que ser razonable, ¿no? La legislación no puede limitar los derechos fundamentales, ¿no? No serán absolutos, pero no se puede, por ejemplo, restringirlos de manera irracional y desproporcionada, ¿no? Dos cámaras, ¿no? Diputados, senadores, ¿no? Aquí, por ejemplo,
tenemos el papel de acusador que tiene la Cámara de Diputados cuando estamos hablando, ¿no? de una institución como de la acusación constitucional, ¿no? La Cámara de Diputados se tiene que ocupar de investigar todos los hechos y además tiene que formular los cargos que considera vitales, ¿no? Para determinar que hay indicios, ¿no? de una... no son jueces, ¿ah? Pero tienen que buscar indicios, ¿no? Que ameriten, ¿no? Que ese alto funcionario tenga que pasar al Poder Judicial, ¿no? Es como un filtro, es un filtro, ¿no? Porque de esta manera evitarías que los parlamentarios sean acusados sin más y ser llevados para sacarlos de juego del Parlamento. Entonces, muchas veces acusa y no se encuentra pues indicios y queda archivado, ¿no? Pero los miembros del Tribunal Constitucional pues, suele aparecer una acusación, pero luego estas se caen porque no tienen fundamentos, ¿no? Suficientes. Pueden haber ganado un titular del periódico, pero no tienen fundamentos. Y claro, requiere mayoría absoluta, ¿no? Para aprobar el informe acusatorio elaborado pues en la comisión, el pleno lo tiene que aprobar, ¿no? Y de ser aprobado, pues los senadores, ¿no? Reciben ese expediente, ¿no? Ya no entran los diputados, ¿no? Y, y el Senado tiene que evaluar, deliberar y resolver, ¿no? Si es que se decide una suspensión en el cargo, una habilitación o la destitución. Esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Esto es lo que puede ocurrir. Esto es fuera de la vacancia, ¿no? Esto es fuera de la vacancia presidencial, que es otra institución, y que también se administra desde el Parlamento, ¿no? Eh, la anomalía que existía era que antes el Parlamento unicameral era la comisión permanente, que no es una cámara, la que investigaba y luego el pleno era el que, sin los miembros de la comisión permanente, la que tomaba la decisión. Esto se trastocó, ¿no? Hubo una época en que también querían que los miembros de la comisión, habiendo investigado, votaran, pues no puede ser, no pueden, pues, tener estos dos papeles, ¿no? Y eso es una falta de uso, es una falta, pues, de un uso parlamentario, ¿no? Que debería tomarse en cuenta, ¿no? Principista, no se puede ser juez y parte, ¿no? Esto puede, por ejemplo, llevarnos, ¿no? a los papeles que cumple, ¿no? La Cámara de Diputados va a tener un papel, va a cumplir una función, ¿no? Que va a causar, ¿no? los instrumentos necesarios para poder fiscalizar, ¿no? Con herramientas, controlar políticamente al gobierno y, si fuese el caso, eh, exigirle responsabilidad política, ¿no? Ya sea por la moción de censura o rechazar una cuestión de confianza que pida el primer ministro o uno de los ministros. ¿De acuerdo? Bien. Eh, y es aquí donde nosotros, por ejemplo, podemos hablar, ¿no? En lo que respecta a las instituciones, ¿no? De exigencia política, hablar de la moción de censura, que como vimos, se instauró en el Perú con la Constitución de 1920, ¿no? Hablamos de la interpelación, pero la interpelación de 1860 trae lugar a interpelar, pero luego el ministro se queda enclavado en el gobierno, ¿no? Y es que cuando tú jalas, ¿no? de una institución parlamentarista, al final terminas jalando lo demás porque hay una lógica interna, ¿no? Entonces se fue de alguna manera sumándose instituciones parlamentaristas en la forma de no peruana porque se dejó de ser pues una separación de poderes más tajante, ¿no? Para pasar a una separación de poderes menos separada, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y se estableció en 1920 la moción de, de censura, que en Inglaterra se conoce como el The Vote of No Confidence, ¿no? Es la moción de censura, ¿no? Es una herramienta reservada para los diputados, ¿no? El Senado no aprueba censuras, esto en el bloque color rojo lo pueden ver, ¿no? Pero tras la Segunda Guerra Mundial, los parlamentos de Europa necesitaron, por ejemplo, distanciarse, ¿no? Ya no intentar más copiar, emular el Parlamento británico y buscar propios medios, ¿no? Para poder garantizar la gobernabilidad. Y es así, por ejemplo, que se necesita pues
una hoja de presentación, por lo menos de 25% de los diputados, ¿no? De la Cámara, ¿no? La cuarta parte, es un montón. ¿Qué pasaba? Que en el Parlamento británico, hasta el día de hoy, donde la censura está, pero no se utiliza, tenemos, por ejemplo, es un bipartidismo, hay mayorías claras, se necesitaría, en teoría, un parlamentario que la proponga, en la misma sesión se debate y en la misma sesión se aprueba por mayoría simple. Bueno, esto pasaba en Europa continental y así le fue a la Tercera y Cuarta República Francesa, ¿no? Vino la Quinta República, ¿no? Eh, Luego viene el plazo de enfriamiento, ¿no? La votación se prohíbe, ¿no? Porque se busca que el Ejecutivo disuada, ¿no? A los parlamentarios para que no proceda la moción, ¿no? Antes del tercer día y después del décimo se tiene que, en ese lapso tendría que votar, ¿no? Para evitar, pues, decisiones impulsivas, ¿no? Por ejemplo, en todo orden, ¿no? Cuando se vacó al expresidente Martín Vizcarra fue por un exabrupto, ¿no? Que dijo en su discurso de defensa, lo dijo, ¿no? Acusando que los parlamentarios, pues, también eran prontuariados. Generalmente el presidente del Congreso llama a los grupos parlamentarios, conversan y cambian la decisión. Ya se ven que no lo iban a censurar, pero al final decidieron, de dónde lo iban a vacar, pero al final lo vacaron, ¿no? Por eso que dijo el presidente, ¿no? Y luego la aprobación, ¿no? Y el efecto, ¿no? Requiere mayoría absoluta, ¿no? Por tanto, la mitad más uno, como he adelantado, ¿no? Y la renuncia obliga, pues, a que el presidente tenga un plazo de 72 horas, ¿no? Para poder nombrar al sucesor, ¿no? Serán, pues, 3 días. Especialmente esto ocurre, por ejemplo, ya quizás si esto se produce ya más de la mitad o acabando el gobierno. Por lo general hay más resistencias para ser ministro cuando acaba un gobierno que cuando empieza. Eso es el típico desgaste y también de cara al presidente, por ejemplo, lo que los politólogos denominan pues la soledad que tiene consigo el poder, ¿no? En su máxima expresión, precisamente cuando se está terminando el mandato y se empieza a dejar de tener apoyos, ¿no? Em, Todo esto, por ejemplo, también nos lleva, ¿no? Al fin del paradigma, ¿no? Que hablamos de la Constitución del 93, cuando de alguna manera ya no existe la investidura parlamentaria, ¿no? El nuevo gabinete designado va al Parlamento, eh, tiene que solicitar un voto de confianza, forzoso, obligatorio, ¿no? En el marco de dentro de los 30 días de su nombramiento, pero un rechazo prematuro, pues, dio lugar, por ejemplo, fue el gabinete cateriano que dio lugar el rechazo de confianza al gabinete cateriano que duró toda una madrugada la decisión para que no sea, pues, para que no continúe, ¿no? En el poder. Yo creo que esta demora también dio lugar a que hubo parlamentarios que presionaban para disuadir, pero hubo, pues, una decisión no esperada, ¿no? De que el gabinete no recibiera, la aprobación de voto de confianza y con él se negara la denominada investidura por el reglamento parlamentario. El concepto de la palabra investidura no la van a encontrar en la Constitución peruana, ¿no? Esta mecánica suicida, como pueden ver ustedes en la diapositiva, ¿no? En lugar de garantizar la gobernabilidad, se transformó esta institución en un acto procolar en detonador prematuro, ¿no? Permitía mayorías opositoras forzar rechazos rápidos para acumular causales de disolución. Que cuando un partido de gobierno, ¿no? Carece de bancada, es lo que hemos tenido, ¿no? Lo hemos tenido desde el 2018, ¿no? De lo que hemos tenido en el 2018, hemos tenido, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Hasta luego hasta 2021 una primera parte y la otra tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo hasta la actualidad, en que el presidente prácticamente no tenía bancada. Entonces, y eso eh, trajo consigo a que en la composición de fuerzas en el Congreso
se pueda prestar, ¿no? Incluso hasta su vacancia, ¿no? Y caímos en esa espiral de las cuales ustedes también han sido testigos, ¿no? La cuestión de confianza, pues, que ya no es obligatoria, había dos modos: obligatoria por la investidura y voluntaria de acuerdo a lo que le parezca al ministro, consultando con el gabinete, o al primer ministro, ¿no? Consultando con el presidente, ¿no? La cuestión de confianza conserva esa esencia, pues, como iniciativa de libre voluntad a partir del Ejecutivo. La cuestión de censura nace en el Parlamento, la cuestión de confianza nace desde el Ejecutivo, ¿no? ¿De acuerdo? El Parlamento no puede forzar una cuestión de confianza. La Constitución la forzaba al primer ministro para que la haga al final de exponer la política general del gobierno, ¿no? Eh, Ahora es una disposición política sin retorno forzoso, incluso el primer ministro Galarreta ahora lo hizo ver el día jueves, ¿no? Pero destacando, ¿no?, la importancia de su presencia en el Parlamento, ¿no? Sobre la exposición sin voto, por ejemplo, el nuevo artículo 130 de la Constitución, pueden revisarlo, establece, ¿no?, que el gabinete acude a los diputados, Cámara de Diputados, entiende, ¿no?, para exponer su política, ¿no? Pero el acto ya no genera una votación de confianza obligatoria. La libre ya no se produce esa relación fiduciaria que les mencionaba. Sobre la libre iniciativa, pues esta institución regresa a sus orígenes, a su cauce natural, ¿no? Solo se plantea de manera voluntaria. ¿Qué casos puede ser? Y aunque se presenten, pues no se hace. Voy a establecer una reforma tributaria de tal calibre que va a reducir impuestos, y como tiene que ser aprobada por principio de legalidad, ¿no? Por ley del Parlamento, eh, el ministro de Economía, por ejemplo, decide hacer cuestión de confianza y proyecto de ley que ha entregado, ¿no? Va de kamikaze, y si no le dan, ¿para qué? De esa manera lograr tener, porque esa cuestión de confianza va a dar lugar a comprometer políticamente al Congreso o a la Cámara de Diputados para que le apruebe un conjunto de normas que necesita aprobar para reformar el sistema tributario, ¿no? Y si no le dan y si no le dan la cuestión de confianza, entiende el ministro que, bueno, de más es insistir, ¿no? Bueno, en la realidad, la cuestión de confianza, no si libre, voluntaria, se interponen cuando uno sabe que va a ganar, ¿no? Porque uno sabe que va a reforzar su capital político, ¿no? No son suicidas, se interponen para saber que uno va a ganar, nunca para perder, ¿no? Los límites jurisprudenciales, pues, no se puede usar para condicionar reformas constitucionales, ¿no? Ni competencias exclusivas del Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento, cuando eh, debate en una ley de reforma a la Constitución, ese proyecto de ley de reforma a la Constitución ni siquiera el presidente de la República lo puede observar. Eso lo dice el artículo 306, para que lo vean, ¿no? La denegatoria fáctica queda proscrita, como se entendió cuando se disolvió inconstitucionalmente el Congreso, ¿no? Se pensó que como no se debatió la cuestión de confianza presentada por el entonces primer ministro, debía producirse, por tanto, una denegatoria fáctica, ¿no? Y eso no es así, ¿no? O sea, todo tiene que ser expreso, ¿no? Hay denegatorias fácticas de la confianza, ¿no? Especialmente porque el Parlamento es autónomo y decidirá cuándo tiene que debatir la norma, la ley que se ha entregado, y por último, tampoco si la debate, porque el efecto de esa norma nunca es retroactivo, ¿no? Las normas no son, las leyes no son retroactivas, salvo cuando son favorables al trabajador o son favorables al reo, ¿no? Bien, ¿qué más, no? Podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? Lo siguiente, esta matriz, ¿qué diagnostica, no? Pues, ¿cuál es el arsenal definitivo del control político, no? Primero hablemos en este cuadro sobre el criterio, la iniciativa, ¿no? La moción de censura está a cargo del Poder Legislativo, ¿no?, en la Cámara de Diputados. La cuestión de confianza y de iniciativa de los ministros, ¿no? Coordinándolos con el primer ministro y el primer ministro con el presidente, ¿se entiende?, ¿no? El primer ministro es el principal colaborador, ¿no?, el principal portavoz después del presidente de la República, y coordina el trabajo de los demás ministros. La naturaleza del acto, pues, es la moción de censura, viene pues a romper, ¿no?, con el cordón umbilical, con esa relación fiduciaria, ¿no?
por tanto decimos ahí que es algo reactiva y destructiva, ¿no? O sea, yo no quiero ver este ministro más, no le tengo confianza, o el gabinete entero, si censura al primer ministro, porque la relación del primer ministro con su gabinete es solidaria, ¿no? El primer ministro es nombrado y junto con el presidente componen el gabinete. Si pierde la confianza el primer ministro, el gabinete también se tendría, todo el gabinete se tiene que ir. Está la interpretación de si un ministro que tuvo que renunciar porque renunció el primer ministro podía volver, ¿no? Dado que el primer ministro fue censurado. Yo pienso que no, pero la interpretación que se ha dado desde el gobierno Ollantumala es la contraria, que sí puede repetir. Y eso creo yo que se ha dado por un tema no un tanto teórico, al cual yo me estoy acogiendo, sino por un tema de principio, ¿no? Un tema, perdón, de realismo, ¿no? Porque faltan cuadros para ser ministro. O sea, al final de un gobierno, como les dije, ¿quién va a querer ser ministro? Y tuvieron que forzar, ¿no? Para sostener al gobierno, forzar, por ejemplo, que puedan, un ministro que tuvo que renunciar porque se censuró al primer ministro, pueda continuar, ¿no? Pueda continuar. La cuestión de confianza, pues, bueno, la mayoría absoluta que requiere la moción de censura, ¿no? Y la cuestión de confianza que requiere mayoría simple, ¿no? Sobre los mismos presentes. La consecuencia de la aprobación, la moción de censura es una renuncia ineludible, ¿no? Del ministro de gabinete, ¿no? No puede, o sea, tiene que ser ya prácticamente irrevocable porque el presidente, pues, se le comunica al presidente que se ha censurado, ¿no? A su primer ministro o a un ministro. Y luego la cuestión de confianza, pues, busca la ratificación del rumbo político del gobierno, ¿no? Quiero hacer esta reforma tributaria, pido, hago cuestión de confianza de ella porque voy a tocar la puerta al Parlamento cada vez que presente una ley en ese sentido, y si no lo obtengo me tengo que ir, ¿no? Yo y mis ministros, ¿no? O sea, el primer ministro y su gabinete. Y la consecuencia del rechazo, pues, en mi opinión, soy de que ningún ministro debe mantenerse, ¿no? Pero, repito, hay una interpretación que se ha hecho sobre esta materia en la cual yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Y la cuestión de confianza, pues se produce una crisis total del gabinete, ¿no? Y esto también, al igual que la moción de censura, ambas suman para disolver el Parlamento, ¿no? Son dos cuestiones de confianza, dos cuestiones o dos mociones de censura para disolver el Parlamento, estar habilitado para disolverlo. Si no, estamos hablando de puede ser una moción de censura o una cuestión de confianza, son dos. La idea es que en ambos casos el gabinete ya ha tenido que ser reemplazado, ¿no? El primer ministro ya ha tenido que ser reemplazado, se entiende, ¿no? Eso es lo que hay. Bien, vamos a quedar en esta primera parte, ¿no? De la clase y vayamos a sus 10 minutos y volvemos, ¿no? Con la segunda en unos instantes. Muchas gracias.